Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, amén, está puesta para nosotros, para los creyentes y también para los que no son creyentes, porque la esperanza de la iglesia no decae, la esperanza de la iglesia es la bienaventurada esperanza. Nosotros tenemos que entender que nosotros como pentecostales, nosotros creemos en la venida del Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vamos a la Biblia, léeme Ángel, léeme capítulo 4 del versículo 10, del versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses nos enseña a nosotros, y vamos a correr la escritura, Primera de Tesalonicenses, vamos a hablar de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se han movido de esta doctrina, Ángel. Hay mucha gente que se han movido de esta enseñanza que es sumamente importante. Amén. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, mira cómo lo dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En Tesalónica estaba sucediendo algo, Ángel, y era la persecución, se había levantado. Y el apóstol Pablo dice la historia que estas primeras epístolas de Tesalonicenses eran las primeras epístolas que el apóstol Pablo habló a las iglesias o escribió. Dice, tomando la historia, dice que las primeras dos epístolas que el apóstol Pablo escribió fueron Primera y Segunda de Tesalonicenses. Pero les habló, fíjate, de una doctrina sumamente importante para la iglesia, una doctrina sumamente importante para todo ser humano, que tenemos que entender que esto no se puede dejar de predicar, que la venida del Señor no se puede dejar de predicar, que Cristo viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. No se puede dejar de predicar. ¿Por qué? Porque estas personas estaban tristes, Ángel. ¿Por qué? Porque estaban muriendo. Muchos de los cristianos cuando la iglesia primitiva estaban siendo perseguidos por los imperios romanos o por los otros religiosos que creían otras deidades, que tenían otros dioses ajenos, que no era el Dios de Israel. O sea que ellos estaban siendo perseguidos, pero llegó a su corazón la tristeza. ¿Tú quieres saber por qué, Ángel? Porque ellos creían que la esperanza de ellos había acabado, y el apóstol Pablo le quería alentar a esta iglesia, como en esta mañana nosotros queremos alentar a la iglesia, pero también queremos alentar a los creyentes, queremos alentar a aquellos que no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que nosotros no podemos entristecernos, nosotros no podemos estar en esa angustia, en esa aflicción de espíritu que decae nuestro semblante a tal manera que nosotros dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de vigilar, dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Por la tristeza que agobia nuestra mente, nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los que mueren en Cristo sumamente no mueren, sino que duermen en la presencia de Dios. Hay un descanso eterno para todo aquel que muere en los caminos del Señor, para todo aquel que acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador. Hay una esperanza, que esa esperanza no lo dan los médicos, esa esperanza no lo dan los psicólogos, esa esperanza no lo dan los brujos, esa esperanza no lo dan los hechiceros, esa esperanza no lo dan los espiritismos o los espiritistas. ¿Por qué? Porque esa esperanza descansa en la presencia de Dios, en los cielos. Y nosotros tenemos que entender que el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no estaremos tampoco separados de los que durmieron al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos y partimos sobre esta tierra, la muerte es un tema que muchas veces la gente no quiere tomar, no quiere tocar. La muerte es un tema, Ángel, que muchas veces la gente es como el cuco de ellos, que ellos no quieren hablar de la muerte. Tú ves que la gente están fumando cigarrillos, pero cuando se les dice que le quedan 3 meses y no dejan de fumar cigarrillos, dejan de fumar cigarrillos. ¿Por qué? Porque no quieren que la muerte les llegue. ¿Por qué? Porque cada ser humano sabe que cuando la muerte va a llegar no tiene otro remedio que acudir a Dios, la tiene que acudir al Señor. Y nosotros tenemos que entender que para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir para los creyentes es ganancia. Por eso es que usted que no le sirva a Dios, usted viene a Cristo y usted tiene que estar dispuesto no solamente a ser resucitado por él de tus delitos y de tus pecados, no solamente a ser vivificado por él, sino también a padecer por su nombre. Nosotros tenemos que entender que es necesario que por muchas tribulaciones nosotros alcancemos los reinos de los cielos, dijo el apóstol Pablo. Tenemos que entender este principio bíblico de que la esperanza de la iglesia, por eso es que tú ves que hay gente muchas veces que cuando se olvidan de la venida del Señor, cuando les llegan la tempestad, les llegan los ríos, les llega la fuerza del mal que viene a tocarlos,
problemas, las situaciones fuertes, llega el momento que su semblante empieza a decaer porque se le olvida, porque el diablo quiere hacer algo con la mente del ser humano y es turbarla. Por eso que el apóstol Pablo le dice a ellos que nosotros no podemos estar entristecidos como los otros que no tienen esperanza, porque el que está en el mundo no tiene esperanza. El que está en el mundo piensa que si no tiene dinero, pues todo se acabó, todo se terminó, que si no tiene trabajo, hasta ahí llegó todo, que no tiene cómo suplir. Pero nosotros entendemos que nosotros le servimos al Dios que suple conforme a sus riquezas en gloria, al Dios que es el dueño del oro y de la plata. Y en esta mañana usted tiene que llamar, usted sabe y usted conoce cuántas personas, Ángel, en esta tierra están caminando sin fe y sin esperanza, están caminando y están entristecidos por una situación que les llegó, por un familiar que desfalleció, por un familiar que perdió de esta tierra. Ellos están tristes, están desconsolados, pero en esta mañana el Señor nos trae esta palabra alentadora de que la iglesia no se puede mover de esa esperanza, de que la iglesia no se puede mover de ese principio bíblico y nosotros no podemos ser turbados. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Cristo tenemos la mente de Jesucristo, Ángel. Gloria al Señor. Tenemos que entender que la venida del Señor está cerca y que Cristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el apóstol Pablo le está alientando a esta iglesia, porque dice el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 4, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea que no es solamente el que vino al evangelio, el que haya quedado, es el que haya perseverado hasta el fin. Aquí no se trata de tú empezar en los caminos de Dios. Aquí se trata de tú terminar en lo que tú has creído. Y nosotros tenemos que entender que nosotros como iglesia no podemos movernos de este pensamiento. ¿Por qué estamos viendo tanta gente turbada? Porque se le movió el pensamiento, porque ya no piensan que Cristo tiene el poder para sanarlo. ¿Por qué tenemos gente que no creen que Cristo puede sanarlo? ¿Por qué tenemos gente que pensamos que piensan que Cristo no puede resolver sus problemas? Que miran el problema, que miran su Goliat, que tienen su situación de frente, pero no saben cómo vencerla, porque tristemente se han olvidado de que con nosotros anda el poderoso gigante, el poderoso de Israel, el que cuando habla, el que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte, que él es fiel a su promesa y él cumple todas sus promesas, Ángel. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos movernos de ese principio. Oh, gloria a Dios. Amén. También podemos ver, varón, cuando Dios llama a Jonás, le dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque asuye su maldad delante de mí. Amén. O sea que Jonás se levantó en desobediencia, no se levantó en obediencia, y por eso Jonás pasó. ¿Por qué? Porque se movió en desobediencia. Él tiene que moverse a la obediencia de Dios. Amén. Cuando Dios lo manda, aleluya, el propósito era llevar esa palabra a Nínive, aleluya. Entonces así mismo pasa en las iglesias. Cuando estamos en la iglesia, aleluya, nosotros estamos en una iglesia de sana santidad, pero ¿qué pasa? Que viene el hermanito o cualquier persona y te dice, mira, menos vámonos por otra iglesia, porque esa iglesia es liberal y predica lo que le da la gana. Y por eso se mueven por otra iglesia y deja la santa santidad. La santidad la deja más, la abandonan, la sueltan. Y cuando Dios te da una palabra, tienes que mantenerla, mantenerte fiel, porque Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Así las personas también se mueven porque no creen en la palabra de Dios. Cuando hay un comentario de otra gente, de otra persona, se mueven, varón, se mueven. Y por eso que pierden hasta la salvación. Por eso que nosotros tenemos que entender que el mensaje que el Señor nos habla en esta mañana es no te muevas. ¿Tú quieres saber por qué, Ángel? Porque cuando la gente se mueve muchas veces fuera de la voluntad de Dios, amén, es porque por 2 o 3 puntos. Mira, cuando nosotros hablamos, dice el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con el mensaje de la palabra de Dios, con la doctrina de que Cristo viene a buscar la iglesia, dice, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba rogándole a los hermanos, a los que estaban viviendo la palabra, a los que estaban padeciendo persecución, a los que estaban sufriendo la sana doctrina. Él les habla y él les dice, yo les ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y tú sabes qué, de vuestro modo de pensar. ¿Tú quieres saber por qué? Porque el campo de batalla siempre ha sido la mente, donde la gente está siendo derrotado. Una persona, la palabra misma dice, Ángel, el proverbista dijo que tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. O sea que lo que tú pienses en tu mente es lo que tú serás. Por eso es que estamos viendo mucha gente derrotada en esta tierra. Estamos viendo mucha gente decaída, mucha gente entristecida, porque en su pensamiento los ha tocado la aflicción de espíritu, en su pensamiento los ha turbado. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo tira dardo a la mente. ¿Para qué? Para que las personas se muevan fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros nos dio una palabra
palabra, que nosotros no podemos movernos fácilmente de la doctrina que el Señor nos ha dado, que nosotros no podemos movernos de la sana doctrina, de la santa enseñanza de la palabra de Dios, de la enseñanza saludable que nos lleva a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Ángel. ¿Por qué tenemos gente que ha movido la doctrina, que ha movido las creencias, que han movido los principios bíblicos? ¿Tú quieres saber por qué? Porque nosotros sabemos que las personas muchas veces son turbadas por cosas espirituales, Ángel. Nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en una guerra espiritual. Constantemente. Nosotros nos cansamos como seres humanos, pero el diablo no se cansa de trabajar maquinaciones. Nosotros nos cansamos muchas veces físicamente, pero el diablo y los secuaces, los demonios muchas veces no se cansan de tirar dardos, no se cansan de tirar pensamiento. Y nosotros tenemos que entender que por eso que el apóstol Pablo le está diciendo, porque esta iglesia estaba siendo atacada internamente y externamente. Externamente estaba haciendo la perversión, se estaba levantando por todos los medios, pero también internamente se estaba levantando que la opresión demoníaca, la opresión que las mentes estaban siendo oprimidas, y el diablo quería entristecer esta iglesia, quería decaer esta iglesia, quizá porque habían unos que estaban empezando los caminos, pero estaban desertando a la palabra de Dios, estaban desertando a la creencia, estaban desertando a los principios bíblicos, se habían apartado nuevamente por la persecución. Y él le está diciendo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu ni por palabra. ¿Tú sabes qué, Ángel? Que lo que estamos viendo muchas personas hoy en día fuera de la voluntad de Dios es un espíritu engañoso. Tú sabes que primera de Timoteo, mira lo que dice la palabra, primera de Timoteo, capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Las cosas espirituales son muy sumamente importantes cuando una persona se mueve fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos gente que en un momento dado empezaron en la sana doctrina, empezaron creyendo la palabra, empezaron con ese fervor, con ese primer amor, empezaron no tolerando el pecado, no tolerando la pequeñez, o sea, cuidando y cazando las zorras pequeñas que no querían que la viña se dañara? Porque tenemos gente que lamentablemente ahora ha entrado en un libertinaje, en un desenfreno, que no le importa, que le da lo mismo si pecan, le da lo mismo si fuman, le da lo mismo si beben, y después el domingo quieren levantar las manos, adorar a Dios y hablar lenguas. No, porque se han movido de esa doctrina fundamental, porque un espíritu engañador habló a su oído. ¿Por qué? Porque muchas veces los profetas, hay gente en las congregaciones que mientras el pastor está predicando una palabra limpia, una palabra pura, hay gente ahí sentado en las congregaciones que cuando el pastor le está hablando una palabra de corrección, allá atrás quieren pasarle los paños tibios a las personas, quieren abrazar. Cuando se le pone una persona disciplina, ellos son los que quieren en la puerta como al salón abrazarlo, decirle: eso no está, vamos a no está tan malo. Yo creo que el pastor fue muy fuerte contigo. Y son gente que con espíritus engañadores, palabras lisonjeras, palabras de lascivia, palabras que endulzan el oído de esa persona, lo conturban, lo turban. Y entonces le dicen, entonces ahí que empiezan las divisiones en las iglesias, ahí que empieza la gente moviéndose y brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué tenemos tantos pastores que no se sometieron a un pastor, pero quieren que ahora los ovejas se sometan a ellos como pastores? ¿Por qué tenemos tantas iglesias que se levantan y se mueven de las doctrinas fundamentales? Porque lamentablemente un espíritu engañador le habló. ¿Y tú sabes qué, Ángel? Que dice el versículo: ni por espíritu ni por palabra. Porque tenemos que entender que muchas veces la gente usan palabras, pero no usan la palabra de Dios, usan palabras de alabanza. Qué bueno tú lo haces. Si tú te vas a abrir una obra, o sea, yo estoy seguro que si tú abres una obra, yo estoy seguro que tú sí puedes pastorear bien. Tú sí sabes hacer las cosas. Tú sí das un buen consejo por palabra, ¿ves? Entonces, endulzale el oído del creyente. Endulza. ¿Por qué tenemos gente que se ha movido de iglesia en iglesia? Porque vino un predicador, y por eso que los pastores y los ministros de los líderes de las congregaciones tienen que orar para que todo aquel que se trepe en el altar sea de Dios, tenga el espíritu. Por eso que el apóstol Juan dice: escudriñar los espíritus si son de Dios. O sea que hay gente que cargan espíritu que no es el espíritu de Dios, pero hablan lengua, pero profetizan, pero hablan palabra. Y nosotros tenemos que entender que de este principio bíblico usted puede hablarme lengua, usted puede profetizar, usted puede danzar, usted puede correr, usted puede brincar, pero si usted no me trae la palabra de Dios que me lleva una preparación para la venida del Señor, esa palabra no es de Dios. Porque toda palabra de Dios es útil para corregir, es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Gloria al Señor. Tenemos que entender, Ángel, que nosotros no podemos dejarnos mover fácilmente. ¿Tú sabes cuánta gente se deja mover fácilmente, Ángel? Amén, gloria al Señor. Amén, varón. Y es muy importante también en Efesios 6, 11 dice:
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo usted no se mueve? Ayunando, lo que le gusta a la gente. Revestido. Alábale ahora. Orando, ayunando, congregándose, no solamente los domingos, todos Amén. los días, congregándose. Si los pastores dicen 7